Bueno, buenas tardes nuevamente. Ahora sí vamos a iniciar. Esto sería como un repaso, una retroalimentación de todo lo que habíamos hecho ya desde los primeros encuentros. Yo sé que también ustedes estuvieron, compartieron, entraron esa vez que yo estuve dando las orientaciones acerca de la inscripción, de cómo tenía que ser, de los porcentajes para cada uno de los componentes, sería el de la certificación, el de la prueba escrita, pero no está de más hacer otra vez un repaso, una retroalimentación de todo esto, por eso vamos a iniciar con eso justamente. Tenemos eh, nuestra resolución que justamente habla del concurso público de oposición, la resolución que es la 954 para conformar banco de datos de educadores elegibles del nivel 1. Vuelvo a reiterar que este banco de datos es solamente, eh, o sea, este concurso, este examen, esta prueba escrita es solamente para conformar banco de datos. Ahora todavía no se están publicando cargos ni vacantes ni de creación, nada de cargos por los cuales se va a concursar. Según se tienen informaciones, pero son extraoficiales, es que en el mes de diciembre se estaría sí llamando ya a concurso por cargos, ya sea vacantes, cargos de creación, cargos por horas faltantes, se van a estar llamando por cargos, pero en el mes de diciembre. Y sería ya para todos los que están en banco de datos. Y por supuesto, de acuerdo al perfil también que cada uno tiene. Bueno, explicado eso, pasamos a lo siguiente. Eh, Área encargada del proceso, ya tenemos también allí. Esto estuvimos ya viendo en el primer encuentro, como les decía. La modalidad de selección a utilizar será el concurso público de oposición, entendido como mecanismo técnico de selección de los educadores para integrar banco de datos. Este banco de datos al cual ustedes van a ingresar tendrá una vigencia de 3 años a partir de la fecha de la publicación de la resolución por la cual se declara el cierre y se aprueba la nómina de educadores integrantes del banco de datos de educadores elegibles. Una vez que termine todo este proceso, que seguramente va a ser a fines del mes de julio, va a salir una resolución de cierre de llamado a concurso y una nómina de todos los docentes que entran a formar parte del banco de datos de educadores elegibles. Y a partir de esa fecha, que sería fines de julio o primeros días de agosto, a partir de esa fecha corre la vigencia del banco de datos. Sería a partir del 2024 hasta agosto más o menos del 2027. Esos 3 años ustedes estarán en banco de datos y no vence, no fenece nada. Eh, estos, estos requisitos ya habíamos visto también en el encuentro que habíamos tenido, donde ya hicimos todo toda la, ay, un ratito, donde ya hicimos toda la socialización de esto. Bueno, aquí sí tenemos las sedes de evaluación. Todos los que están ahora justamente participando de este encuentro virtual son del departamento de San Pedro. Se inscribieron para San Pedro para participar del concurso público de oposición. Entonces, los que son o los que tienen perfil y se inscribieron para tercer ciclo y nivel medio estarán rindiendo el martes 16 en la ciudad de San Estanislao. Voy a pasarles un ratito también el material de la orientación que ya les pasé. Realmente ya les pasé en el grupo de WhatsApp, pero voy a volver a pasar aquí para que ustedes puedan mirar y de repente tienen alguna duda, porque me van a decir, pero eso ya sabemos todo luego, profe. Muchas veces eso que de lo que demasiado estamos seguros, justo en eso nos equivocamos, porque
tenemos ese exceso de confianza ya, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a mirar un poco. Acá habla, eh, les decía, el miércoles 16 sería para los que se inscribieron por cargos para maestros de grados, primer y segundo ciclo, y sería otra vez en la ciudad de San Estanislao. Vamos a estar otra vez en Santaní. Si de repente se inscribieron por tercer ciclo, nivel medio y primer y segundo ciclo también, entonces los 2 días tendrán que ir a Santaní a rendir. En San Estanislao tenemos varias sedes, son varios colegios, varias instituciones que están como para eh, poder ustedes participar de este examen. Yo ya les había pasado todas las sedes en las que ustedes van a estar rindiendo. Y van a estar mirando porque en una de las columnas, en la última columna aparece, por ejemplo, sede, UTCD, Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo. UTCD tenemos desde el número de cédula, digo, no sé, no estoy segura, desde el número de cédula 2.530.000 y tanto hasta 3.570.000, por ejemplo, 570.000. Entonces, todos los que tengan ese número de cédulas, o sea, los que estén dentro de ese rango de número de cédulas, entonces van a estar en UTCD. Ahí se van a ir, se van a presentar, van a llegar allí y van a empezar a eh, buscar las salas donde van a estar rindiendo. Perdón. Van a buscar la sala donde van a estar rindiendo. También ya les pasé a qué hora ustedes tienen que estar llegando ya a las sedes. Y como de ustedes queda un poquito alejado San Estanislao, tienen que salir tempranito. Para las 7:30, las 8 a más tardar, ustedes ya tienen que estar en la sede. Por más de que el examen empiece a las 9, ustedes ya tienen que estar tempranito. Por eso voy a compartir después con ustedes bueno, las etapas evaluativas. Tenemos uno de certificación documental, que eso en este momento no vamos a hacerle todavía caso porque esto es para cuando salga ya el concurso por cargos, ¿verdad? Se tendrá en cuenta 10% de formación, o sea, todos los títulos que uno tenga de bachiller, los títulos de grado, de pregrado, de posgrado, las especializaciones, las tecnicaturas, todo eso va a tener un peso de 10%. Y los méritos también, por ejemplo, el mérito de haber recorrido una distancia considerable de su casa hasta su lugar de trabajo, mérito de construcción durante el tiempo que estuvo en esa institución el docente, méritos de haber participado, por ejemplo, en clubes o en organizaciones comunitarias, ¿verdad? Todo eso va a tener también un peso de 10% y un 10% también por experiencia. Pero eso vamos a ver después, como les digo. Ahora vamos a concentrarnos en la prueba escrita. La evaluación escrita va a tener 40 puntos. Va a ser de 40 puntos en total. ¿Y desde qué puntaje yo voy a pasar ese examen? Desde 28 puntos, porque el nivel de exigencia es de 70%. Bueno, pero después al final, cuando yo ya voy a concursar por un cargo, mi prueba escrita me va a tener un peso de 70% y mi certificación un peso del 30%. Bueno, la certificación documental. Esto es necesario que ustedes ya guarden, miren, porque van a necesitar después y tienen que tener conocimiento de cómo presentar, cómo saber si cuánto por ciento voy a ir teniendo a mi certificación. Las ponderaciones conforme con el siguiente criterio. La formación tendrá un peso, dice, del 10%, considerando el puntaje máximo de 90 puntos. O sea, todo lo que uno ya sume con títulos, certificados, tecnicaturas, todo eso hasta 90 puntos. 90, si yo tengo 90 puntos, tengo ya 10% ganado. Si no tengo 90 puntos, hago por regla de 3 simple. 90 es a 10%, ¿verdad? Bueno, yo tengo
Vamos a decirle, tengo 50 puntos. Entonces 50 es a X y ahí hago la operación de regla de 3 simple para poder sacar cuánto porcentaje ya tengo en formación. Después tengo mérito, que son 10% también. Y el puntaje máximo es de 20 puntos. ¿Dónde yo voy a saber cuáles son los méritos que van a ser considerados? Voy a entrar en esa resolución que yo ya les pasé también en el grupo, que es 15.517, es del año 2017, esa resolución donde habla de los puntajes en la certificación y de cuáles son los documentos que se tienen en cuenta. En ese van a mirar otra vez. Después, experiencia, que tendrá una ponderación del 10%, considerando el puntaje máximo de 5 puntos. ¿Por qué puntaje máximo de 5 puntos? Porque de 1 a 5 años tenemos un puntaje de 1. De 6 a 10 años ya me puntúa 2 puntos. De 11 a 15 años ya me puntúa 3 puntos. Y tengo posibilidad de hasta 5 puntos lograr porque la carrera del docente dura 25 años, o sea que es el mínimo. Los años mínimos para poder jubilarse son de 25 y si quiero aumentar más mi porcentaje, entonces voy a 28, pero desde 25 ya puedo jubilarme. Entonces, por eso, si yo tengo 25 años, entonces tengo 5 puntos. Si no, voy teniendo. Si no tengo todavía experiencia, no tengo todavía. Entonces allí no tengo todavía porcentaje. Bueno, la certificación documental podrá actualizarse constantemente. Bueno, supongamos que ustedes esta vez hicieron en su examen, bueno, hicieron 37 puntos. 37 puntos permanece invariable. Eso sigue allí, seguro que en la ponderación va a llegar a ser, vamos a decirle que un 65%. Bueno, 65% es lo que ustedes van a mantener de lo que es su prueba escrita. Pero la certificación puede ir variando. Ustedes pueden ir levantando ese puntaje en certificación, ya sea actualizando títulos nuevos, certificados nuevos, con carga horaria, nuevos documentos que hablen de sus méritos, también experiencia. En estos 3 años ustedes pueden aumentar el puntaje en lo que es la certificación documental. Y ese puntaje va aumentando y también va aumentando el puntaje de su banco de datos. Lo único que permanece invariable es el de la prueba escrita. Continuamos. Em, Bueno, se tendrá pruebas objetivas de selección múltiple con una sola respuesta, esto ya sabemos. Si es que el postulante deberá participar a la prueba que le corresponde según el perfil que será determinado en su certificación documental, si se ha inscrito en más de un nivel, deberá presentarse para ser evaluado en cada nivel conforme con el cronograma de actividades. Es decir, si se inscribieron en 2 niveles o en 3 niveles, los 3 días tienen que presentarse. También algunos ya me consultaron qué pasa si yo no me presento me presento solo en uno y en el otro ya no. Y no van a tener puntaje en el otro, según entiendo allí, pero voy a consultar bien otra vez y les voy a volver a enviar esa respuesta en el grupo. Si es que de por ahí me dicen que, bueno, que ustedes pierden sus puntos, no sé. Pero según entiendo, si no se presentan al examen, eso no influye en el puntaje del examen que sí ya dieron. Bueno, y el banco de datos será conformado por niveles y la inclusión al mismo está relacionado con su perfil al momento de la inscripción y aprobación de la exigencia mínima requerida en cada prueba. La prueba para cada nivel será elaborada por referentes del INE, esto sabemos ya también, y tendrá una exigencia del 70%. De 40 puntos tenemos que hacer 28 para poder pasar. Eh,
Los llamados para cubrir cargos a través del banco de datos de educadores elegibles serán reglamentados por una normativa especial del Ministerio de Educación y Ciencias. Eso ya les dije también, que cuando si es que en diciembre se llama concurso, entonces en diciembre va a salir otra vez una resolución normativa igual a esta para decir exactamente qué es lo que se va a tener en cuenta. Bueno, y ahora sí vamos ya a lo que es, a lo que nosotros nos interesa, ¿verdad? Que es la etapa evaluativa, que es la prueba objetiva, la prueba escrita, que será de 40 puntos y será para cada nivel, para inicial, primer y segundo ciclo, para tercer ciclo y nivel medio. Y los ejes temáticos de las pruebas se estructuran en los siguientes componentes. Yo les pasé totalmente en el grupo de estudios que tenemos, allí donde dice capacitación 2024. Allí les pasé totalmente los materiales. Primero les pasé de formación fundamental, después les pasé de formación instrumental y ahora les estoy pasando ya de formación específica, tercer ciclo y nivel medio, y hoy les pasé de primer y segundo ciclo. Solamente me falta pasarles el de nivel inicial, formación específica. Pero ya totalmente fundamental e instrumental ya les pasé. Fundamental está basada en fines, objetivos y pilares de la educación. Fines, objetivos y pilares. Esto ya nos tiene que levantar la antenita de que tenemos que leer fines de la educación paraguaya. ¿Se acuerdan esos 3 párrafos? Que los que estudiaron formación docente me imagino que se les hizo aprender de memoria los fines de la educación paraguaya. Después tenemos objetivos de la educación paraguaya, eso tenemos en los programas de estudios, también tenemos en nuestro fascículo de evaluación, también tenemos eso. Pilares de la educación o tipos de aprendizaje. ¿Se acuerdan que de eso nosotros habíamos hablado en el encuentro que habíamos tenido en Lima? En el concepto de competencias, ¿qué son las competencias? ¿Qué son las capacidades? ¿Qué engloban las competencias? ¿En qué consisten cada una de las capacidades? Así como en el uso de los resultados de las evaluaciones del sistema educativo, es decir, las evaluaciones realizadas en las instituciones educativas por docentes, directivos, como así también las evaluaciones estándar. Allí tenemos la evaluación que se aplica a nivel nacional, que es la del SNEPE. ¿Se acuerdan? SNEPE, Sistema Nacional de Evaluación. Em, que se había aplicado en el 2018, fue la última evaluación estándar del SNEPE. Después tenemos la evaluación ERCE, PISA. Todos esos materiales ustedes tienen en sus, en su, ¿cómo es? En los PDF que yo les había enviado en esos materiales. Si es que ya leyeron, ya saben dónde están. Además, incluye la aplicación de las normativas vigentes referentes a la labor del educador. Por ejemplo, empezamos con lo que es la Constitución Nacional, porque es la madre de todas las leyes del país. La Constitución Nacional, ¿qué vamos a leer dentro de lo que es la Constitución Nacional? Todos los artículos referentes a educación, a cultura, a educación indígena, al tratamiento de la lengua, sabiendo que tenemos dos lenguas oficiales, que son el español y el guaraní. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, vamos a leer esos artículos referentes en la Constitución Nacional. Después vamos a leer la Ley 1264, que es la Ley General de Educación. ¿Se acuerdan también que yo en la Ley General de Educación les había dicho que hay muchos artículos que ya están derogados porque fueron ya modificados por otros que están en la ley más actual, que es la 5749, que es la Carta Orgánica del MEC? En ese están y más adelante les voy a mostrar cuáles son. También van a leer la ley 1725, seguro que ya leyeron, sobre el Estatuto del Educador. Y después tenemos ley 5136, que es la ley de educación inclusiva, que es más que necesaria que lean. La resolución 22.720, que habla de los ajustes razonables, de los procedimientos, de las responsabilidades y los responsables de cada uno de estos procedimientos dentro de lo que es la ley de educación inclusiva, el decreto reglamentario de esta ley inclusiva, que es la 2837,
Y bueno, y muchas otras. Habla del código de ética. También tienen que leer una resolución que después les voy a mostrar, que habla del Plan Nacional de Educación, sería para a partir del 2023 hasta el 2028. O sea, es el vigente, es el que fue elaborado ya en este gobierno. Bueno, eso dentro de formación fundamental. ¿Qué significa eso? Que el que va a rendir inicial, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, igual, los tres tienen que leer formación fundamental. Y también todos tienen que leer formación instrumental. Dentro de formación instrumental dice referida a las competencias comunicativas. Por ejemplo, allí tenemos uso de las redes sociales, cómo podemos realizar ese uso didáctico de las redes sociales en las aulas, de eso habla. En los idiomas oficiales también habla de eso, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y otras herramientas pedagógicas para la enseñanza. Y en formación específica tenemos lo relacionado con los conocimientos específicos de la didáctica del nivel educativo que imparte el docente. Ahí sí, tenemos los materiales. Los que van a rendir solo tercer ciclo y nivel medio van a estudiar solamente esos materiales que envié, que les había dicho que son de tercer ciclo y nivel medio, más los de formación fundamental e instrumental. Bueno, y así, los que van a rendir solo primer y segundo ciclo, solo materiales de primer y segundo ciclo dentro de formación específica. Bueno, me dicen si hasta aquí está todo claro, entonces ya vamos a ir pasando más adelante ya. Me van escribiendo nomás en el chat si tienen alguna duda. Con eso no hay ningún problema. Y otra cosa también, que yo estoy grabando esto para que ustedes después puedan ustedes volver a mirar, volver a ver sin ningún problema. Ahora sí. Ahora sí vamos con lo que es los temas del componente fundamental. Y mi consulta es, bueno, mi consulta es la siguiente. ¿Ustedes ya llegaron a leer todos los materiales del componente fundamental? Ya hicieron, yo les había pasado algunos simulacros inclusive, y ahora les voy a volver a pasar en el grupo, em, para que ustedes puedan practicar, puedan mirar, puedan ver. Espero que hayan leído esos materiales, porque así como les digo y siempre les repito, no solamente les va a servir para el examen, sino que también les va a servir para lo que va a ser su carrera profesional. Bueno, iniciamos. Yo hice como un resumen no tan resumido, es un poquito largo, pero eh, no se puede resumir más que esto, ¿verdad? Bueno, en formación fundamental, por ejemplo, aquí tenemos lo que es cobertura y alcance de la evaluación del SNEPE. Justamente de esto les estaba hablando. El SNEPE es una prueba estandarizada que se aplica a nivel nacional, o sea, y la evaluación realizada, la última evaluación que se hizo fue en el año 2018, tuvo alcance nacional, por eso dice que eh, fue de carácter censal, porque fue para todas las instituciones educativas a nivel país. ¿Y a quiénes se les evaluó? Se les evaluó a los alumnos o a los estudiantes que estaban matriculados en el tercer grado, sexto grado, noveno grado de la educación escolar básica y a los alumnos del tercer curso de la educación media de instituciones educativas de gestión oficial, privada y privada subvencionada. La evaluación incluyó pruebas cognitivas y cuestionarios de contexto. Estos últimos fueron respondidos por los estudiantes, sus familias, los docentes y directivos de las instituciones educativas
con el fin de identificar aquellos factores que inciden en el aprendizaje. Eh, y acá tenemos donde habla de las pruebas cognitivas. Las pruebas cognitivas evaluaron los conocimientos centrados en los contenidos del currículum nacional establecidos para cada ciclo y nivel. Por eso se hizo la evaluación cada cierre de ciclo. Los que terminaban el primer ciclo, tercer grado, se les evaluó. Terminaban el segundo ciclo, sexto grado, se les evaluó. A los que terminaron el tercer ciclo, noveno grado, se les evaluó. ¿Y cuáles eran las áreas académicas o cuáles son las áreas académicas evaluadas por SNEPE? Son matemática, comunicación castellano y comunicación guaraní. Eso en los 3 ciclos de la educación escolar básica. Matemática y lengua castellana en educación media. Bueno, quiere decir que en educación media ya no se evalúa comunicación guaraní ni lengua guaraní, sino que solamente matemática y lengua castellana. Pero en educación escolar básica, castellano, guaraní y matemática se evalúa. El SNEPE evalúa eso. Eso espero que hayan leído también ese material. ¿Cuáles son los instrumentos? Dice. Para lograr la finalidad se tienen 2 tipos de instrumentos. Uno que son de pruebas cognitivas, esas de selección múltiple que se traen ya estandarizadas para medir el nivel de desempeño de los estudiantes y cuestionarios de contexto para conocer la opinión y actitudes de los diferentes sectores de la comunidad. Es decir, no solo se le evalúa a los alumnos, a los estudiantes, sino que también se aplica unos cuestionarios a los demás miembros de la comunidad educativa, a los padres, o sea, a las familias, ¿verdad? A los docentes y a los directivos de las instituciones educativas. Para evaluar los conocimientos y niveles de habilidades de matemática, castellano, guaraní, en el SNEPE se desarrollaron colecciones de ítems o preguntas de evaluación para cada grado y curso evaluado. En los casos de matemática y comprensión lectora, los ítems se ajustaban al formato clásico de selección múltiple, o sea, fueron de selección múltiple. Una pregunta con 4 alternativas de respuestas, con una sola respuesta correcta, así como va a ser la prueba de ustedes. Por su parte, la evaluación de la prueba escrita fue realizada mediante un ítem abierto de respuesta construida, redacción, que posteriormente fue puntuado o calificado mediante rúbrica de corrección. También fue así, comprensión lectora, comprensión escrita, quiero decir. Comprensión escrita fue a través de redacción en ambas lenguas, en castellano y en guaraní. Bueno, el otro material, este es como un repaso, como les dije. El otro material que tenían como para leer y también tiene temas bastante interesantes, es el material que habla del Manual de Orientación para el Fortalecimiento de la Gestión Escolar. Es un material que fue elaborado conjuntamente con el MEC y la JICA. La JICA, que es un organismo internacional del Japón que se encarga también de apoyar mucho lo que es educación. Bueno, y en ese material, que es bastante extenso, espero hayan leído ese PDF, en ese material tenemos lo que es gestión escolar. ¿Qué es la gestión escolar? Dice, es una de las instancias de toma de decisiones acerca de las políticas de un país. Es el conjunto de acciones relacionadas entre sí que emprende el equipo directivo de una institución educativa para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica. El objetivo primordial de la gestión escolar es focalizar, nuclear a la comunidad educativa alrededor de los aprendizajes de niños y jóvenes. La gestión escolar lo que hace es involucrar a todos los actores de la comunidad educativa en el aprendizaje de los niños. ¿Quiénes son los actores en la comunidad educativa? El director, que está como líder. Tenemos a los docentes, a los alumnos, por supuesto, que son el centro de todas las actividades, eh, a los padres, a las familias y por supuesto a las autoridades también, pero especialmente al director, docentes, alumnos y padres de familia de la institución. Ellos forman parte de la comunidad educativa y son los involucrados en la gestión escolar. ¿Cuáles son las dimensiones de la gestión escolar? Estas dimensiones se visualizan en el PEI,
el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional, a través del cual se desarrolla la participación de toda la comunidad educativa y el liderazgo principalmente de los directivos. Para la buena gestión escolar se debe tener en cuenta la totalidad de las dimensiones que le dan sentido a una institución educativa. ¿Cuáles son esas dimensiones? Son 4 las dimensiones que tenemos. Vamos a mirar si aquí abajo tenemos las 4 dimensiones de la gestión escolar. Aquí está, las dimensiones. Voy a agrandar un poquito más para que se puedan visualizar mejor. Las 4 dimensiones de la gestión escolar se contemplan en el PEI, a través del cual se va desarrollando la participación de toda la comunidad educativa y el liderazgo principalmente de los directivos. ¿Cuáles son? Dimensión pedagógico-curricular es la primera dimensión y les puedo decir que es la más importante, porque el fin principal de toda institución educativa es el fin pedagógico, el objetivo didáctico de enseñanza, de aprendizaje de los alumnos. Luego tenemos la dimensión comunitaria, luego está la dimensión administrativo-financiera y por último la dimensión organizacional estructural. Son 4 dimensiones que tenemos dentro de la gestión escolar y para la elaboración del proyecto educativo institucional. Eso tienen que saber, conocer. La dimensión pedagógico-curricular hace referencia a los fines y objetivos específicos de la institución en la sociedad. Considera las prácticas específicas de la enseñanza, los contenidos curriculares, la selección de textos y auxiliares didácticos, así como los procesos de evaluación y la práctica docente. Aquí dentro de la dimensión pedagógico-curricular tenemos otra vez la dimensión, la elaboración de un proyecto que se denomina PCI, que es el Proyecto Curricular Institucional dentro de esta dimensión. ¿Por qué? Porque abarca exactamente lo que dice aquí. Abarca solamente los contenidos curriculares, los objetivos de enseñanza-aprendizaje, la selección de todos los textos o los materiales a ser utilizados para el desarrollo de clases, y quienes elaboran ese PCI dentro de la dimensión pedagógico-curricular es única y exclusiva responsabilidad de los docentes junto con el equipo técnico, los directivos, los coordinadores pedagógicos, asesores, vicedirectores, pero son los únicos responsables. En la elaboración del PCI no pueden involucrarse los demás actores, como por ejemplo los padres de familia, ni los alumnos, solamente los docentes, porque son los responsables directos de la elaboración de esta dimensión y son los responsables de esta dimensión, la dimensión pedagógico-curricular. Luego tenemos la dimensión comunitaria. En esta dimensión comunitaria también tenemos la elaboración de otro proyecto que seguro que ustedes conocen, que es el proyecto educativo comunitario. Y este apunta a las relaciones de la institución educativa con su contexto, específicamente entre la comunidad local y su escuela o colegio, relación con los padres, participación de las fuerzas vivas, etc. Tenemos después la dimensión administrativo-financiera, que incorpora el tema de los recursos necesarios disponibles o no, con vistas a su obtención, distribución, articulación y optimización para la consecución de la gestión de la institución educativa. Por ejemplo, cuando las instituciones educativas van a recibir el desembolso por gratuidad, ya sea de la educación inicial, educación escolar básica o educación media, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer con el equipo de gestión institucional, donde están todos los actores involucrados? Se debe elaborar el presupuesto para la utilización de este rubro, que es el de gratuidad. Y a partir de allí, eh, ejecutar ese presupuesto elaborado, ejecutar y luego de la ejecución realizar la rendición de cuentas en todos los organismos, como ser la Contraloría General de la República, también enviar a la Dirección Financiera del Ministerio de Educación y Ciencias y comunicar a los demás miembros de la comunidad educativa acerca del uso de estos recursos. De esto también se encarga la gestión escolar o el equipo de gestión institucional. Y después tenemos la dimensión organizacional estructural, que constituye el soporte de las anteriores dimensiones, proponiéndose articular su funcionamiento
Esta dimensión organiza aquellos aspectos de estructura que cada centro educativo dan cuenta de su funcionamiento, o sea, las tareas que tiene a su cargo cada uno de los miembros de la comunidad, el uso del tiempo, de los espacios, esa organización institucional, de eso se ocupa esta dimensión. Bueno, entonces ya sabemos, son 4 dimensiones, ya sabemos cuáles son esas dimensiones y de qué se ocupa cada una de las dimensiones también. Después habla en este material de una gestión participativa. De eso creo que ya hablamos, ya dijimos que todos los actores deben estar involucrados, deben estar allí. Una manera de hacer realidad la gestión participativa es a través de la conformación de un equipo representado por los distintos actores de la escuela en el contexto de programas y proyectos de mejoramiento. ¿Y cómo se llama este equipo? Este equipo se llama Equipo de Gestión de Instituciones Educativas, es el EGIE, que seguro que conocen si es que están trabajando en alguna institución o si son padres o tienen algún niño en alguna institución educativa, seguro que ya escucharon hablar de lo que es EGIE o inclusive en los institutos de formación docente. Hay una resolución que rige para la conformación de este EGIE, de este equipo de gestión de instituciones educativas, y es la resolución 15.917 del año 2015 y otra resolución 19.324 del mismo año que realiza una modificación en el artículo cuarto, creo que es, de la resolución anterior. Pero estas son las resoluciones vigentes para la conformación del EGIE. Este equipo constituye un grupo de personas que se desenvuelven con cierta autonomía bajo el liderazgo del director de la escuela, eso siempre hay que tener en cuenta, conformado por el director, vicedirector, representante de docentes, representante de padres, representante de alumnos, y así, quienes son elegidos por sus pares. Y esta elección se hace bajo acta, todos esos documentos después se presentan a las supervisiones. ¿Cuál es la función del EGIE? Es facilitar y hacer posible un trabajo colectivo, cooperativo y más autónomo entre los docentes, director, vicedirector, padres, alumnos y la comunidad en general. Es decir, la escuela debe ser sostenida y mejorada en todas las dimensiones de la gestión escolar por estos actores mencionados. Esto en cuanto a EGIE. No se olviden, tenemos estas resoluciones vigentes que vuelve a reiterar aquí, vuelve a reiterar toda esa información. Y aquí tenemos en el centro este gráfico, es mucho más explicativo y mucho más, se entiende mucho mejor. La escuela es el centro alrededor de la cual están girando el equipo directivo y docente, los niños, la comunidad, los padres de familia, y son los que hacen posible este equipo de gestión de la institución educativa. Después tenemos los espacios de participación, porque tenemos que saber también que por más de que cada uno de estos actores estén involucrados dentro de la gestión escolar, tenemos que saber que cada uno tiene sus espacios de participación, así como ya les dije, por ejemplo, los padres de familia no pueden elaborar un PCI, un proyecto curricular institucional, porque esa es única responsabilidad de los docentes, por ejemplo. Bueno, ¿cuáles son los espacios de participación? Los actores, espacios de participación. Los docentes, ¿cuáles son sus espacios de participación? Los círculos de aprendizaje, los lugares donde ellos hacen sus capacitaciones, donde hacen su bajada de informaciones sobre las innovaciones. Luego tenemos los padres. Sus espacios son los encuentros comunitarios y la Asociación de Cooperación Escolar, o ACE. Los alumnos, a través del Consejo Escolar en las instituciones de educación escolar básica y los centros de estudiantes en las instituciones de educación media. Tenemos dos tipos de espacios de participación. El primero es para los que están en educación escolar básica todavía y el segundo es para los que ya están en el nivel medio. Y los directores tienen sus espacios de participación en sus círculos de gestión. Estos espacios se articulan a través de espacios colectivos donde participa la totalidad de la comunidad escolar, se consensúan las propuestas de trabajo y se hace el seguimiento de los compromisos asumidos por cada actor.
Una herramienta para llevar adelante la gestión escolar participativa es el PEI, el Proyecto Educativo Institucional, que constituye un espacio de participación dado en la escuela que debe ser aprovechado para la toma de decisiones con respecto a la vida institucional. Vamos a bajar un poquito más para ver qué es el PEI. El PEI o Proyecto Educativo Institucional tiene cuatro dimensiones, como ya habíamos dicho: la pedagógica, organizativa o organizacional igual, la administrativa, administrativo-financiera también se le llama, y la dimensión comunitaria. En la dimensión pedagógica, dijimos que se elabora un proyecto curricular institucional, el famoso PCI, que es para a nivel institucional, para un año. Y de este PCI se desprende otra vez el proyecto de área o de aula que realizan o que elaboran cada uno de los docentes en sus diferentes eh, aulas o en sus diferentes áreas. Y después tenemos un proyecto educativo comunitario que es del componente local. Vamos bajando. Este gráfico también me pareció bastante importante, bastante interesante, porque inclusive en otros tiempos fue tema de examen, entonces quise compartir con ustedes. Dice, todos los resultados encontrados deberán ser mencionados en el apartado diagnóstico del PEI. Diseño curricular para la educación escolar básica. Este es el diseño curricular que tiene tres componentes. Tiene un componente local, un componente académico y un componente fundamental. Un componente local donde se desarrolla, ¿y sí? Desarrollo personal y social con lo que es orientación educacional y vocacional y proyecto educativo comunitario. Esto tenemos en lo que es educación escolar básica, primero, segundo y tercer ciclo. Después tenemos un componente académico, y así como su nombre dice, este componente académico ya es justamente para el tratamiento de las diferentes disciplinas en los diferentes grados. Primer ciclo, sabemos cuáles son las disciplinas, segundo ciclo, tercer ciclo también. Y después tenemos un componente fundamental, se le llama. Pero esto es trabajado como áreas transversales, o sea que no como materias enseñadas, como diríamos en nuestro vocabulario normal, pero sí como transversales que se van trabajando y se van interiorizando a través de las diferentes actividades desde la primera hora de la formación, desde la entrada en la institución hasta la salida, como la formación, el saludo, la puntualidad, la responsabilidad, todo eso. Y dentro del componente fundamental tenemos lo que es educación democrática, también tenemos la educación ambiental y tenemos la educación familiar. Esos son los tres eh, componentes de componente fundamental también. Bueno, este es el diseño curricular para la educación escolar básica. Luego hablamos ya también de planificación. Esto que es tan importante. Planificación es el camino que guía hacia la calidad, dice. ¿Qué se entiende por planificación? La planificación es el proceso por el cual se obtiene una visión del futuro en donde es posible detectar y lograr los objetivos mediante la elección de un curso de acción. ¿Y qué se entiende por planificación educativa? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Es el proceso por el cual, sobre la base del análisis de la situación en materia de educación, se formulan objetivos coherentes con la filosofía, la política nacional y secuencias de acciones indispensables para lograr los instrumentos y los recursos que estas acciones implican. Es decir, planificar es guiar a la organización por el camino indicado en un periodo determinado. Planificar es diseñar cada paso con inteligencia para alcanzar la meta. ¿Cuál es la importancia de la planificación educativa? Es lo que nos permite pensar en la finalidad de lo que estamos haciendo, aplicando una o varias tácticas que nos ayuden al aprovechamiento de los medios y recursos disponibles que tenemos al alcance y sean los más adecuados para el logro de los objetivos de la institución.
Una de las maneras de planificar a nivel institucional es el proyecto educativo institucional. El proyecto, para que se dé este proyecto educativo institucional, tenemos unos niveles de concreción, donde tenemos que mirar o de qué tenemos que tomarnos para poder realizar o para poder elaborar este PEI, este proyecto educativo institucional. Tenemos en un primer nivel, allí arriba mismo, tenemos un plan educativo nacional. Ese plan educativo nacional es lo que tiene o es lo que viene elaborado desde el Ministerio de Educación y Ciencias del nivel central y tenemos en los programas de estudios, tenemos los diseños curriculares, lo que recién estuvimos viendo. Todo eso tenemos allí en el Plan Educativo Nacional. De ese Plan Educativo Nacional se vuelve a desprender un plan educativo departamental que se hace en los consejos educativos departamentales. Ahora, según entiendo, todos los departamentos cuentan con un consejo educativo departamental. Ese plan educativo departamental vuelve a desprenderse de ese un proyecto educativo institucional, que es el que se hace en cada una de las instituciones educativas. ¿Y quienes elaboran ese PEI? Elabora el equipo de gestión de las instituciones educativas, o sea, el EGIE es el que elabora ese PEI. Y después de elaborar ese proyecto educativo institucional, elaboramos un PCI, un proyecto curricular institucional, con el equipo directivo y docente. Y por último, el nivel de concreción de ese currículum nacional es el proyecto de aula, o sea, la planificación del docente, que por supuesto realiza cada docente. Entonces aquí ya vemos los niveles de concreción curricular de los proyectos, que empieza del plan educativo nacional, luego vamos al departamental, luego el institucional, luego el PC institucional y por último el proyecto de aula. Vamos siguiendo. La estructura del PEI. Esto yo quiero que ustedes después miren. Aquí le vamos a dar nada más una mirada rápida. Tenemos unos componentes del PEI que son componente situacional, después tenemos componente referencial y por último tenemos un componente operativo. Dentro de ese componente situacional tenemos otra vez contenidos, por ejemplo, la realidad institucional, allí donde seguro que ustedes vieron alguna vez en algún PEI o elaboraron con el equipo en sus instituciones educativas el diseño de identificación, o sea, todo lo que es la parte de identificación de la institución. Eh, y esto yo les voy a enviar en PDF este resumen para que ustedes vuelvan a mirar, ¿sí? Bueno, después tenemos ya, este está dentro de un material, técnicas activas de aprendizaje se llama, que está dentro del eje temático de formación fundamental. Aquí habla de estrategias de aprendizaje y tienen que diferenciar qué son estrategias de aprendizaje y qué son técnicas de aprendizaje, porque pareciera que son sinónimos, pero no lo son. Entonces, inicialmente es importante considerar la implicancia de los términos estrategia y aprendizaje a fin de precisar una definición del tema a tratarse. Estrategia puede emplearse en distintos ámbitos como sinónimo de un proceso basado en una serie de premisas que buscan obtener un resultado específico, por lo general beneficioso. En lo pedagógico, la estrategia es una puesta en práctica de la inteligencia y el raciocinio por medio de la implementación de una serie de técnicas para el desarrollo de la enseñanza. ¿Qué es el aprendizaje? Es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir de experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio físico y social en el que se desenvuelve. Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Entonces aquí nos da primero una definición de lo que es estrategia y luego una definición de lo que es aprendizaje.
Ahora, al unir estos dos términos, estas dos palabras, tenemos las estrategias de aprendizaje. ¿Y qué son las estrategias de aprendizaje? Dice, son el modo en que enseñamos a nuestros estudiantes, es decir, la forma de aprovechar al máximo sus posibilidades de una manera constructiva y eficiente. Está demostrado que las mismas juegan un papel muy importante en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son el modo en que enseñamos a nuestros estudiantes para que ellos puedan aprovechar al máximo sus posibilidades. Luego tenemos técnicas de aprendizaje. Y acá vamos a hacer como una diferencia. Estrategias de aprendizaje son las responsables de guiar, ayudar, establecer el modo de aprender. En cambio, las técnicas de estudio son las herramientas encargadas de realizar las estrategias mediante procedimientos concretos para cada una. La diferencia tanto de la técnica como de la estrategia es muy sencilla. Por ejemplo, si pensamos en un equipo de fútbol, podemos ver a un equipo con buen manejo de la pelota. He ahí la técnica. Pero este equipo también necesita una estrategia de juego o jugadas, es decir, las posiciones y movimientos de los jugadores en defensa y ataque, generalmente definidas por el entrenador, y que se deben aplicar durante el juego. La técnica sin la estrategia no funciona, pero tampoco podemos crear una estrategia efectiva si no se cuenta con el dominio de la técnica. Podemos decir también que la estrategia es a modo general, abarca un modo global y la técnica es específica de cada uno. Entonces, podemos utilizar varias técnicas para lograr también, para realizar una estrategia de aprendizaje. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, las técnicas son las actividades que realizan los estudiantes cuando aprenden. ¿Y cuáles son? Repetir, subrayar, esquematizar, realizar preguntas. Aprender a estudiar sacándole provecho a las capacidades personales. Esas son las técnicas. Vamos a ver el siguiente. Entre las estrategias que cumplen funciones cognitivas se encuentran las de adquisición de información, las de interpretación, las de análisis y razonamiento, las de comprensión y organización y las estrategias de comunicación. Esto ustedes van a volver a leer porque yo les voy a pasar el resumen. Entonces ustedes vuelven a leer esto, por favor, para que sepan en qué consiste cada una de esas funciones. Evaluar. Esto es así como para... El docente es la persona mejor situada para generar el cambio de la cultura evaluadora en el día a día del aula. El proceso de evaluación demanda del docente la capacidad de observar, recoger datos significativos y analizarlos para percibir lo antes posible las capacidades de los estudiantes y las disfunciones de la acción educativa, a fin de tomar decisiones que conduzcan a alcanzar altos niveles de aprendizaje. Nosotros ya tenemos que desterrar esa idea de que evaluar es solamente para darle una calificación al alumno y que solo este producto es un proceso nada más terminal. La evaluación es de proceso y es de producto. Por eso la evaluación tiene varias funciones. Una primera función es la diagnóstica, luego tenemos otra función que es la eh, formativa y por último tenemos también una función sumativa que es la de producto, donde sí se le califica al alumno, se le asigna una calificación para que ese alumno pueda ser promovido a otro grado o a otro ciclo, entonces, o a otro nivel. Entonces hay que ver, dentro de una evaluación tenemos 4 pasos o un proceso que consta de 4 fases. Una primera fase que es obtener información. Una segunda fase es analizar esa información obtenida. Luego iniciar
realizar un juicio crítico acerca de esa información para poder tomar decisiones y retroalimentar, si es posible, ese proceso de enseñanza-aprendizaje para la mejora de los aprendizajes. Para eso debe ser la evaluación siempre. Bueno, esto es para que ustedes vayan también teniendo. Bueno, continuamos con nuestro súper resumen. Ahora tenemos, dice, marco normativo. Como les decía, marco normativo, iniciamos de lo que es la Constitución Nacional de 1992. Y aquí iniciamos con capítulo 4, habla de los derechos de la familia. Justamente en la parte de ejes temáticos, si ustedes leyeron, justamente habla de eso. Capítulo 4, los derechos de la familia, la protección a la familia. Artículo 49, artículo 50 del derecho a constituir familia, 51 del matrimonio y de los efectos de las uniones de hecho. Luego en el capítulo 5 también tienen que leer de los pueblos indígenas, artículo 62 de los pueblos indígenas y grupos étnicos. Esta constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y a la organización del Estado paraguayo. De la identidad étnica, artículo 63, queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen derecho asimismo a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interna, siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. El artículo 64 habla también de la propiedad comunitaria. Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas de vida. Todo esto habla en el artículo 5. Luego, continuamos. Artículo 66 de la educación y la asistencia. El Estado respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas, especialmente en lo relativo a la educación formal. Esto también después vamos a encontrar otra vez en la Ley de Educación Indígena. Se atenderá además a su defensa contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la contaminación, la explotación económica y la alienación cultural. Y el artículo 67 que habla de la exoneración, los miembros de los pueblos indígenas están exonerados de prestar servicios sociales, civiles o militares, así como de las cargas públicas que establezca la ley. En el capítulo 7 ya habla de lo que es de la educación y la cultura, desde el artículo 73 del derecho a la educación y de sus fines. Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente. Después habla en el artículo 74 del derecho de aprender y de la libertad de enseñar. Artículo 75 de la responsabilidad educativa. La educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia, en el municipio y en el Estado, dice. El Estado promoverá programas de complemento nutricional y suministro de útiles escolares para los alumnos de escasos recursos, según la Constitución Nacional. De las obligaciones del Estado, la educación escolar básica es obligatoria. En las escuelas públicas tendrá carácter gratuito. El Estado fomentará la enseñanza media, técnica, agropecuaria, industrial y la superior universitaria, así como la investigación científica o tecnológica. Después tenemos artículo 77 que habla de la enseñanza en lengua materna. Desde la Constitución Nacional se viene hablando de eso. La enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando, se instruirá asimismo en el conocimiento y en el empleo de ambos idiomas oficiales de la República.
Bueno, y esos son los artículos que hablan justamente lo que les hablaba yo, que son los artículos que se tienen que leer de la Constitución Nacional. Después ya tenemos la Ley 1264, que es la Ley General de Educación. Esta ley, voy a explicar un poquito. Todo habitante de la República tiene derecho a una educación integral y permanente. En el artículo segundo habla de que el sistema educativo nacional está formulado para beneficiar a todos los habitantes de la República. Y el Estado garantizará el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades de acceder a los conocimientos y beneficios. También en el artículo cuarto habla de que el Estado tendrá la responsabilidad de asegurar a toda la población del país el acceso a la educación y crear condiciones de una real igualdad de oportunidades. Artículo quinto. A través del Sistema Educativo Nacional se establecerá un diseño curricular básico. También artículo sexto, la descentralización de los servicios educativos públicos. Vamos bajando. Em, será objetivos de la educación. Y aquí abajo, desde esta parte, tenemos algunos términos o vocabularios que necesitamos eh, ir sabiendo, conociendo. Y esto está en la Ley General de Educación. Tenemos, por ejemplo, qué se entiende por educación, proceso permanente de comunicación creativa de la cultura de la comunidad, integrada en la cultura nacional y universal. También sistema educativo nacional, al conjunto de niveles y modalidades educativos, currículum, al conjunto de los objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades. Después tenemos educación general básica, que se entiende por educación general básica, eh, educación para grupos étnicos, educación formal, es aquella que se imparte en establecimientos educativos por autoridad oficial, eh, competente y por supuesto que está sujeto a pautas curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos. Y hay otra educación que es no formal. Esta también se ofrece en instituciones, pero es con el objeto de complementar, de suplir, de actualizar y no está sujeto al sistema de niveles, ciclos y grados. Es decir, puedo hacer puedo entrar, ingresar a una educación no formal por un periodo determinado de tiempo y no es como en las escuelas, por ejemplo, o en los colegios de nivel medio, que sí me van a promover a otro grado, a otro ciclo, o para que yo vaya a estudiar en la universidad. No. La educación no formal es solamente para suplir, complementar, para suplir conocimientos y así, para actualizar. Luego tenemos la educación refleja, que es la que se da en todo momento, en todo lugar. La educación refleja se puede dar a través de la televisión, a través de los clubes, en la calle, en todo lugar. Todo eso es necesario también que vayan leyendo para saber la diferencia. ¿Qué es comunidad educativa? Conjunto de personas conformada por estudiantes, educadores, padres de familia. ¿Qué es alumno? Es el sujeto inscrito en una institución educativa formal o no formal con el objeto de participar en el proceso de aprendizaje. ¿Qué es educador? El personal técnico, docente y administrativo que en el campo de la educación ejerce funciones de enseñanza. ¿Quiénes son responsables de la educación? La organización del sistema educativo nacional es responsabilidad del Estado, con la participación según niveles de responsabilidad de las distintas comunidades educativas. La política educativa buscará ¿qué cosa? La equidad, la calidad, la eficacia y la eficiencia del sistema, evaluando rendimientos e incentivando la innovación.
funciones técnico-pedagógicas. Vamos a ir bajando un poquito más. Esto ya está en la ley 1725. Y acá en el capítulo 11 de la ley 1725, Estatuto del Educador, tenemos medidas disciplinarias de primer orden, de segundo orden. ¿Cuáles son? Las de primer orden serán aplicadas, dice, por el jefe inmediato superior. Es decir, un docente será sancionado por el director. Un director será sancionado por el supervisor. Un supervisor será sancionado por el director departamental. Es decir, por el jefe inmediato superior. Las medidas de segundo orden serán ejecutadas o serán aplicadas por el juez administrativo y las de tercer orden por el Ministerio de Educación y Ciencias. Las de segundo y tercer orden serán aplicadas previa investigación administrativa. Son medidas disciplinarias de primer orden. Amonestación por escrito, multa por un importe de 5 a 15 días de salarios diarios y suspensión sin goce de sueldo hasta 30 días. Son medidas disciplinarias de segundo orden, suspensión sin goce de sueldo hasta 180 días, separación del cargo y traslado, y la destitución. Esas son de segundo orden. Y después tenemos de tercer orden, que ya consiste en la casación de la matrícula del educador y conlleva su destitución. Después vemos quiénes son los educadores que son pasibles de medidas de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Esto también van a leer otra vez. Aquí en este resumen tienen de primer orden, asistencia tardía, negligencia, ausencia injustificada, pero que no exceda 2 días consecutivos o 3 alternados en un mes y falta de compostura debida en la institución o fuera de ella. También las de segundo orden, acá no se ve nomás, pero arriba tendría que decir serían pasibles de segundo orden y aquí están, ausencia injustificada por más de 2 días o en forma consecutiva o 3 alternados. Y así. Vamos bajando un poquito más. Entonces yo hice como un resumen de lo que es la ley. Acá tenemos la Ley de Educación Escolar Indígena. Esta es una ley que está vigente a partir del 2007. Justamente porque en la Constitución Nacional también ya escuchamos hablar de lo que es esta ley, o sea, que de los derechos de los indígenas. Entonces, en esta ley también ustedes van a encontrar mucho de lo que son los derechos de los pueblos indígenas. Aquí en el siguiente, el sistema de educación escolar indígena en cuanto a la enseñanza nacional, departamental y local, con la colaboración del órgano indigenista oficial, desarrollará una educación inicial, una educación escolar básica y educación media, currículum y programas, metodologías específicas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación escolar indígena. ¿Cómo va a ser? Porque ellos tienen ¿cómo van a ser los programas de estudios, por ejemplo? Las escuelas indígenas tendrán currículum elaborado de acuerdo con las especificidades étnicas y culturales de cada pueblo. Tienen que responder a sus necesidades particulares, tienen que abarcar su historia, sus conocimientos, tienen que ser preparados en la propia comunidad sus programas de estudios, con la participación de maestros, padres de familia, líderes religiosos y políticos, y con el apoyo de especialistas indígenas y no indígenas. También los programas de estudios deben responder a la conservación y racionalización de los recursos naturales y facilitar un mayor conocimiento sobre la cultura y la situación de todos los pueblos indígenas que habitan en el país. Estos deben ser los programas de estudios en los pueblos indígenas. ¿Cuáles son las metodologías? También ahí hablaba, propias de cada uno de los pueblos indígenas y con relatos de la historia de los pueblos indígenas, realizados por líderes religiosos, ancianos y otros conocedores. Con periodos de enseñanza fuertes y cortos de manera gradual sobre la vivencia del niño en su comunidad.
y que tengan en cuenta la participación de los alumnos en los rituales religiosos, indígenas y otras costumbres. Los materiales didácticos como deben ser preparados en el marco de la comunidad indígena respectiva, con la participación de los maestros, padres de familia, líderes políticos y religiosos y con el apoyo de especialistas indígenas y no indígenas. Y deben ser elaborados en las comunidades indígenas y que reúnan las condiciones básicas requeridas y reconocidas por el MEC. ¿Cuál es la estructura de la Dirección General de Educación Indígena? Ellos tienen la siguiente estructura: un Consejo Nacional de Educación Indígena y después están las áreas de educación escolar indígena. El Consejo Nacional de Educación Indígena eh, tiene una estructura de que tiene representantes del Ministerio de Educación y Ciencias y representantes del Consejo Nacional de Educación también. También representantes del órgano indigenista, o sea, del INDI, representantes de las gobernaciones, también de las ONG y de los consejos de áreas de educación escolar indígena. Y ahí habla de sus funciones, que eso pueden leer ustedes en la ley que tienen 3231 del año 2007. Las áreas de educación escolar indígena, ¿cuáles son sus funciones, por ejemplo? Eh, Estructura, funciones: formular principios políticos locales, regionales y nacionales, asegurar el desarrollo de los procesos escolares y estudiar los nombramientos de maestros indígenas propuestos por las comunidades. Las áreas de educación escolar indígena, que están a su vez compuestas por las asambleas indígenas, son las encargadas de estudiar los nombramientos de maestros indígenas propuestos por las comunidades. Ellos tienen esa potestad. Consejo de Área de Educación Indígena es el segundo, compuesto por representantes de las asambleas y demás. Bueno, después pasamos a la ley otra vez 4251, que es del año 2010. Esta ley es del uso de lenguas del Paraguay, que yo creo que ustedes ya leyeron, pero por ejemplo, en su artículo 26, perdón, habla de la alfabetización en la lengua materna, cosa que ya hablaba en la Constitución Nacional, de que el niño y la niña que habiten el territorio nacional tienen derecho a recibir educación inicial en su lengua materna, y tenemos dos lenguas oficiales: eh, el español o el castellano y el guaraní. En una de las dos lenguas oficiales, el niño o la niña debe ser alfabetizado. Los pueblos indígenas utilizarán en la etapa inicial de la educación escolarizada sus respectivas lenguas. Ellos tienen otra vez un tratamiento especial. De la enseñanza en las lenguas oficiales serán enseñadas en las instituciones públicas y privadas que integran el sistema educativo nacional. Artículo 20, 28, 29. Las lenguas oficiales como instrumentos didácticos. Las lenguas oficiales serán utilizadas como medio en la enseñanza y en todos los niveles del sistema educativo: inicial, escolar básica, media, superior, de conformidad con la competencia requerida para cada nivel. Y después tenemos la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias, la Ley 5749, que no pueden dejar de leer. Es una ley que sí o sí tienen que leer. Eh, Voy a ir bajando un poquito más para que puedan ver. Tenemos aquí, en el artículo cuarto, habla de la educación básica. En concordancia con lo dispuesto en la Ley General de Educación, se entenderá por educación básica aquella que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para el ejercicio de una ciudadanía activa, su inclusión social, el pleno empleo y la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida.
El Estado garantizará el acceso universal y la culminación de la educación media como parte de la educación básica obligatoria. La educación básica incluye los siguientes niveles y modalidades, y es lo que tenemos aquí en esta ley, es la que sirve, no es la que tenemos en la ley 1264. Esa ya quedó derogada, dijimos. La educación básica incluye los siguientes niveles y modalidades. Tenemos la educación inicial, la educación escolar básica, la educación media y la educación permanente de jóvenes y adultos. Esas son las modalidades. ¿Cuáles son los niveles? La educación formal se estructura en 3 niveles. ¿Cuáles son esos niveles? El primer nivel comprenderá la educación inicial, el primer y segundo ciclo de la educación escolar básica. Acá no se ve todo nomás, porque tiene que ser primer y segundo ciclo de la educación escolar básica. El segundo nivel comprenderá el tercer ciclo de la educación escolar básica y la educación media. Y el tercer nivel, ese es el segundo, y el tercer nivel comprenderá la educación superior. En la Ley General de Educación también habla de 3 niveles, pero no está estructurada de esta manera. La estructura que sí sirve es la que está aquí en esta Ley 5749. Ese es el cambio del que les había hablado. Bueno, órganos de gestión también tenemos en la Ley 5749, que es necesario que conozcan. La estructura orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias contempla los siguientes órganos de gestión, dice. Tenemos órganos consultivos, tenemos órganos de apoyo, tenemos órganos misionales y tenemos órganos de ejecución. Bueno, las instituciones educativas se encuentran dentro de los órganos de ejecución. Si leen la 5749 van a ver, se van a dar cuenta de eso. Y después tenemos el código de ética. El código de ética, que es muy importante, es una resolución 913 por el cual se aprueba el código de ética del Ministerio de Educación y Ciencias, versión 6, dice, que fue elaborado en forma participativa, dice aquí, ámbito de aplicación. En este código de ética tenemos la visión y la misión institucional. Voy a abrir un poquito más. Bueno, este material también es necesario que ustedes vuelvan a leer, por favor. Principios éticos. ¿Cuáles son los principios éticos que rigen el Ministerio de Educación y Ciencias? Después también hablamos de los valores. ¿Cuáles son los valores que rigen dentro del Ministerio de Educación y Ciencias? Imparcialidad, eficiencia y demás. Bueno, y después tenemos esta resolución 825, que sí, si es que todavía no leyeron, no estudiaron, sí tienen que leer, sí tienen que estudiar, porque es el programa de mejoramiento de la educación paraguaya, se llama 2023-2028, y se llama Ñamumbarete Tecomboe. Es del 28 de diciembre del 2023, es el actual, es el que rige ahora para este gobierno. Entonces hay que conocer en qué consiste el programa de mejoramiento de la educación paraguaya 2023-2028. Aquí tenemos sus ejes de acción. Yo les pasé ese material, así es que van a ir viendo los ejes de acción, marco de referencia, la educación como derecho, como bien común, como proyecto de inclusión. Y es la resolución 825 del año 2023. En diciembre fue esta resolución salió. Bueno, y es lo que rige de ahora a 5 años en nuestra educación paraguaya. No sé si tienen consulta hasta el momento. Esto es por lo menos una parte. Después tengo otro que les voy a ir mostrando, otra parte más
como para culminar ya lo que es. Y después les voy a pasar en el grupo el, el resumen que tengo de este material del componente fundamental. El componente instrumental, ese sí, es cortito, cortito. Ese les voy a pasar un video explicativo también de eso para que ustedes puedan seguir ese video. Y mm, para que puedan hacer un repaso total. Yo creo que fue un tiempo bastante bien utilizado. Me pueden ir escribiendo nomás ya si tienen preguntas, si tienen consultas, todo eso, para poder ir aclarando lo que ustedes necesiten, todo lo que se pueda. Bueno, en el siguiente material, que ahora recién a mí me aparece, en el siguiente material hablamos de lo que es la Ley 5136 de Educación Inclusiva, el Decreto Reglamentario 2837 y la Resolución 22.720 que habla de ajustes razonables. Esta ley también van a darle un repaso. Yo esto ya hice así en forma resumida. Les va a servir si es que ustedes ya le dieron lectura al material, porque estos sí son temas de examen. Y también, por favor, no se olviden de leer el programa Ñeeru de lectura, escritura y oralidad. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, algunos conceptos de la ley 5136, barrera versus accesibilidad, dice. Barreras son el obstáculo que impide el acceso, la permanencia y la participación de cualquier estudiante. La accesibilidad y el diseño universal para el aprendizaje son elementos fundamentales que garantizan una respuesta de calidad. Después, el siguiente material. Parece que por lo menos no tengo preguntas en el chat, por lo menos no veo. Bueno, espero que estén siguiendo atentamente la lectura, el repaso que estamos haciendo. Bueno, acá de la ley 5136, artículo cuarto, la igualdad de oportunidades. Después tenemos también, no me está abriendo el material. Bueno, y les quiero mostrar lo que es la parte de formación instrumental, para que ustedes por favor vean, vuelvan a leer si es que todavía no leyeron. Quiero que lean el material de apoyo. Les voy a mostrar luego, que no está saliendo muy bien mi diapositiva. Entonces les voy a mostrar los materiales que tenemos en formación instrumental y que tienen que darle por lo menos una lectura rápida si es que todavía no dieron, ¿verdad? Mi consulta es, ¿ustedes ya leyeron los materiales? Me imagino que sí. Acá. Bueno, les quiero mostrar formación instrumental, por ejemplo. Sí o sí ustedes quiero que miren aquí
Eh, Ñeeru, programa de lectura, escritura y oralidad. Lean, por favores. Usos educativos de las redes sociales. Material de apoyo, el de lectura, ERCE. Este fue aplicado en el 2019. Es una prueba estándar también, pero es a nivel internacional. Es sobre lectura esta prueba estándar que es aplicada y fue aplicada, eh, creo que no se vio, pero fue aplicada en, la última vez en el año 2019. Los resultados de esa prueba, vayan leyendo, no es necesario saber de memoria los datos, pero sí es necesario saber en qué situación nos encontramos como país en cuanto a estas pruebas estandarizadas. Bueno, y ahora por último, quiero mostrarles las orientaciones que habíamos recibido justamente para el examen.